Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. Este es nuestro sumario de temas para el programa de hoy. Vamos a analizar la situación en Chile, en donde han extendido la cuarentena en la región metropolitana de Santiago y también en la región de Tarapacá, en el norte del país. Esta nación registró 92 muertes por coronavirus, la cifra más alta en un día en ese país. Sus hospitales están saturados, todavía no están colapsados y también varios funcionarios del gobierno están contagiados. Hasta hubo cambios ministeriales en los últimos días debido a la crisis sanitaria que se está presentando allí. Hay también incertidumbre en Nicaragua, nadie sabe cómo está avanzando a ciencia cierta la pandemia del COVID-19 en ese país. No hay recomendaciones a los ciudadanos para evitar el contagio. Han sido registradas varias muertes, incluso de algunos funcionarios del gobierno, pero no hay cifras que puedan decir cuántas personas han muerto y cuántas personas están contagiadas o se han recuperado. Y ya veíamos ciudades con aire muy limpio, algunas con cielos muy despejados. La medida del confinamiento y también la parálisis industrial ha beneficiado al medio ambiente y ha modificado y también mejorado algunas costumbres ciudadanas como el uso de la bicicleta. Les vamos a contar algunos ejemplos en nuestra región de América Latina. Pues vamos a comenzar, vamos directamente a la información y nos vamos hasta Brasil. Este es el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de casos de contagio de COVID-19 en el mundo. Ya supera los 600.000 diagnosticados en todos los estados que componen ese país suramericano. También registra más de 34.000 personas fallecidas. Pese a las cifras, en varios estados afectados como São Paulo, como Río de Janeiro y Pernambuco y también en Amazonas, avanza un lento desconfinamiento muy escalonado para poder reactivar la economía que ha resultado fuertemente afectada por esta crisis sanitaria. Veamos. De vuelta al mar. Las playas de Río de Janeiro volvieron a acoger a los brasileños después de 2 meses, aunque solo para realizar deporte. Es una de las medidas de la alcaldía de Río de Janeiro para caminar hacia una flexibilización del confinamiento. Permitieron el surf, así que podemos practicar este deporte que queremos. A partir de ahora todo va a volver a la normalidad, gracias a Dios. Las medidas incluyen también la reapertura de algunas tiendas. Sin embargo, algunas de las decisiones de la alcaldía chocaron con las de la gobernación, que prohibió, por ejemplo, que abrieran sus puertas los centros de culto. Pero la pandemia en Brasil está lejos de terminar. Ya es el segundo país con más contagios registrados después de Estados Unidos. Por eso muchos temen que el desconfinamiento agrave la situación, especialmente en las zonas más afectadas como Sao Paulo o Río de Janeiro. Pésimo. Terrible. No hemos llegado al pico y todo está abierto. Todo gira alrededor del dinero. La economía brasileña se enfrenta a una recesión sin precedentes. El mismo gobierno calcula que el PIB se reducirá un 4,7% este año. No muy lejos de allí, en Chile, allí preocupa el repunte en el número de casos en la región del área metropolitana de Santiago y también en la región de Tarapacá, en el norte del país. Este país, por segundo día consecutivo, ha roto su propio récord de fallecidos debido al COVID-19. Su sistema de salud es eficiente, pero se encuentra saturado, todavía no está colapsado. Todo esto mientras el país ya también siente los embates del invierno austral con bajas temperaturas y lluvias, que son condiciones que sirven para aumentar precisamente las enfermedades respiratorias. En Santiago, la capital de Chile, está Patricia Luna, nuestra corresponsal allí en este país. Patricia, muy buenas noches. ¿Y cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Chile? ¿Cómo está la situación de los hospitales y también este llamativo récord de víctimas en las últimas 48 horas? Pues como bien señala Santiago, las cifras no dan tregua a Chile. Si, por ejemplo, a finales de abril se contabilizaban 17.000 casos en el país, en la actualidad superan los 120.000. También, como bien señalas, el número de víctimas se ha incrementado de manera significativa. Por ejemplo, el 1 de mayo se reportaban 7 personas fallecidas. En la actualidad hablamos de 80, 90 personas que fallecen a diario, con récords que se baten cada día. También el número de casos que se reporta a diario oscila entre 4.000 y 5.000
5.000 casos, lo que hace muy difícil la trazabilidad. Son cifras que muestran la escalada de la pandemia en las últimas semanas en Chile, que ha hecho que los sistemas de salud se encuentren especialmente saturados en la región metropolitana, que concentra aproximadamente unos 100.000 de los 120.000 casos y también 76% de las muertes. En la región metropolitana las cifras de ocupación se sitúan en torno al 95%, pero depende también de las zonas de la capital. Por ejemplo, en el sur, donde hay un mayor hacinamiento y pobreza, los hospitales oscilan entre un 97 y un 99%, con hospitales que, por ejemplo, solo tienen una cama disponible, según cifras de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Esto a pesar del esfuerzo del gobierno, que dobló las camas disponibles a más de 2.400 desde marzo pasado. Patricia, hablemos de las medidas que ha impuesto el gobierno. Vemos que han traído respiradores, han aumentado las camas en las UCIs, extendieron incluso el toque de queda, el confinamiento en el área metropolitana para evitar más contagios, pero tal parece que las medidas no están dando resultado. ¿Qué sucede? Bueno, este viernes Santiago y sus alrededores, 38 comunas, en total más de 7 millones de personas, inician su cuarta semana de cuarentena total. Una cuarentena que no se refleja todavía en las cifras que vemos reportadas a diario. Vemos que en Santiago no ocurre como en otros países, en los que la capital está completamente paralizada, no hay tráfico, no hay personas. Cuando uno sale a la calle se encuentra un tráfico bastante regular, tanto de personas como de autos. También hay cifras que indican, por ejemplo, el Ministerio de Transporte reportaba que el transporte público había sufrido un incremento en la última semana, cuando ya estábamos en cuarentena total. El propio ministro de Salud reconocía la semana pasada que para que la cuarentena sea efectiva, la movilidad se ha de reducir en un 60% y que las cifras de Santiago eran que esta se había reducido solo en un 40%. Vemos entonces que las autoridades están reforzando la fiscalización de esta cuarentena, reduciendo el número de permisos que se concede para que las personas puedan salir a comprar al médico, a distintos lugares, y extremando un poco las medidas, y también va a incorporar un cambio en la trazabilidad que va a depender ahora de la atención primaria. Miles de personas, de funcionarios que saldrán a la calle a detectar y a aislar los casos. Patricia, y precisamente hay funcionarios del gobierno de Chile que también han estado ya contagiados, están hospitalizados en este momento, y también hay muchos funcionarios del área de la salud. ¿Qué está pasando allí? Pues son más de 4.000 los funcionarios de la salud oficialmente que se encuentran contagiados, lo que ha hecho que el Ministerio tenga que recurrir a personas que ya estaban jubiladas, a estudiantes en últimos cursos de la Universidad de Medicina e incluso a médicos extranjeros a los que ya no se les exige un examen que antes era obligatorio para incorporarse en la red. Incluso en algún momento se ha hablado de también traer médicos de fuera, como ocurriera en otros países. También el coronavirus ha llegado al Senado. El 15 de mayo pasado se reportaba el primer senador contagiado, a él le siguieron 3 senadores más y una diputada. El Senado operó con cuarentena total en la mitad de sus miembros, o sea, de forma telemática, pero la mitad de sus miembros no podían salir, y hay 2 ministros ahora mismo contagiados con COVID. Patricia, rápidamente, algo que llama también la atención son estos grupos de migrantes que están afincados frente a las representaciones diplomáticas de sus respectivos países en la capital. ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno chileno para asistirles? La situación es dramática para aproximadamente unos 2.000 migrantes que se concentran en las embajadas de Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. La mayoría de ellos han sido trasladados a albergues, pero todavía hay muchos que acampan, entre ellos mujeres embarazadas, personas que tienen enfermedades y que no quieren irse de ahí hasta que los consulados les garanticen el regreso a sus países. Recordemos que Chile es un país que atrae a mucha migración porque tenía una buena situación económica. Muchos de ellos se quedaron a consecuencia del estallido y también de la pandemia sin trabajo desde hace 2 meses, no tienen lugares donde estar y exigen poder volver a su país porque allí cuentan con una mayor red familiar que les pueda asistir en una situación como esta. Patricia, muchas gracias por este completo panorama de la situación en Chile en torno a esta pandemia. Muchas gracias. Vamos a cambiar de país. A lo largo de esta semana, México también comenzó a retomar algunas actividades económicas y levantó las normas de desconfinamiento social, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que estas medidas deben mantenerse en algunas áreas que son consideradas todavía de alto nivel de contagio comunal.
Sin embargo, el coronavirus sigue avanzando por toda la República Mexicana, ya reporta más de 100.000 casos que aumenta con el paso de las horas y es también el 7º país a nivel mundial en el número de fallecidos. Este es el panorama en México. El presidente de México vuelve a ponerse en marcha. Andrés Manuel López Obrador inauguró el lunes las obras de un nuevo tramo del Tren Maya, uno de sus grandes proyectos que se espera que impulse el turismo. Mientras, el país empieza a relajar las restricciones por la pandemia después de 2 meses de cuarentena. Necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales, económicas, culturales. Repito, con cuidado. Es parte de la vuelta a lo que el presidente llama la nueva normalidad, con las industrias automotrices, mineras y de construcción abiertas. Pero la crisis de COVID-19 en México está lejos de terminarse. Mientras el gobierno ha levantado oficialmente las normas de distanciamiento social, recomienda a los ciudadanos que las mantengan en áreas con altas tasas de infección, las llamadas zonas rojas, que cubren casi todo el país. El martes el recuento oficial de víctimas mortales superó los 10.000, la segunda cifra más alta de América Latina después de Brasil. Y el lunes se registraron 2.800 nuevos contagios en una sola jornada. México paró su actividad económica a finales de marzo, bastante después que sus vecinos. Y López Obrador enfrentó duras críticas por no imponer la cuarentena antes. En la capital, algunos trabajadores reaccionaron a la reapertura con inquietud. Pues no es que no tenga miedo, todos tenemos temor, lo que ya tenemos necesidad. No tenemos ninguna ayuda de gobierno ni de nada, pues ya nos surge tener algún ingreso. El gobierno estima que se han perdido cerca de 1 millón de trabajos durante la crisis y el Banco Central proyecta que la economía del país se contraerá un 9% en 2020. Vamos ahora hasta Centroamérica. En El Salvador, las comunidades más afectadas son allí las que han padecido la delincuencia y la violencia y que han sido también afectadas por esta pandemia debido a la deficiencia que hay en el acceso a los servicios médicos y a la falta de prevención y también al miedo. Muchas de estas comunidades son estigmatizadas porque en algunas de ellas hay presencia de células de las maras o pandillas que constantemente se enfrentan también a las fuerzas de seguridad. Vladimir Chamorro nos cuenta más desde San Salvador. A 8 kilómetros de la capital salvadoreña se ubican 2 asentamientos que por décadas han sido catalogados por las autoridades como zonas rojas por ubicarse en territorios controlados por pandillas enfrentadas. Sin embargo, sus pobladores expresan que la falta de atención médica y la posibilidad de contraer COVID-19 son actualmente sus mayores amenazas. Con el caso de COVID, aquí no han venido ni siquiera a dar indicaciones a la gente, cómo podemos prevenir. Bueno, está bien para que lo vengan a dar la ayuda. Acá, las casas se amontonan al estilo de favelas, muchas sin acceso a servicios básicos como agua potable, un factor de riesgo en la propagación del virus en una población que ya reporta al menos 6 casos sospechosos. Hemos tratado de que nos apoyen en ese aspecto de brigadas médicas, porque una vez nos reunimos con ellos y dijeron que no podían ellos entrar acá por el problema del peligro que se corre, dicen ellos, por los muchachos. En estas comunidades, el estigma por la presencia de los muchachos, como se refiere la población a los miembros de las pandillas de la zona, Mara Salvatrucha y el barrio 18 Sureños, dificulta el acceso a servicios médicos adecuados. Para sortear esta situación, los pobladores gestionaron el apoyo de Médicos Sin Fronteras, que desde el 2018 les brinda asistencia una vez por semana y ahora, en medio de la pandemia, atienden a unas 100 personas en consultorios improvisados. Estamos viendo que el acceso es posible. Se puede ir a ver si en estos sitios hay algún sospechoso por COVID. Se puede articular con la comunidad. Hemos tenido mucha aceptación y hemos notado que ha venido más personas, incluso de comunidades aledañas a las comunidades que estamos enfocados. Las únicas herramientas con las que estas comunidades cuentan ante la emergencia son los esfuerzos colectivos y la solidaridad, pues la marca de la violencia no la puede borrar ni una pandemia.
Y en la vecina Nicaragua hay incertidumbre en cuanto a la situación que está presentando este país por la expansión del coronavirus. El gobierno no ha tomado medidas de base, tampoco son claras las cifras de contagiados y de víctimas, son bastante contradictorias y la ciudadanía ha tenido que tomar sus propias medidas para autoprotegerse. Vamos a ampliar la información de este país centroamericano con Jorge Hurtado, nuestro corresponsal en la ciudad de Managua. Buenas noches, Jorge, y denos detalles de la situación que se está viviendo allí con este panorama de un gobierno prácticamente ausente y la gente teniendo que tomar las riendas de la situación. Bueno, hasta hoy en Nicaragua no se promueve ningún tipo de distanciamiento social, tampoco hay algún tipo de confinamiento convocado de parte del gobierno. Inclusive las clases continúan abiertas y los trabajadores públicos continúan llegando a sus oficinas y tampoco se ha promovido algún tipo de cierre temporal o continuo de la frontera. Desde la llegada de COVID al país se han realizado inclusive más de 4.000 actividades de tipo político, de tipo cultural, de tipo turístico y de entretenimiento, todas estas promovidas precisamente por el gobierno de Daniel Ortega, quien, como muchos recordarán, al inicio de la pandemia tuvo una desaparición de más de 30 días y cuando reapareció, pues básicamente descartó cualquier posibilidad de que el país fuese a confinarse. En sus palabras, Ortega dijo: aquí si se deja de trabajar el país se muere, el pueblo se muere. Jorge, en cuanto a las cifras, estas son muy contradictorias. El gobierno dice una cosa, las cifras de las instituciones son otras y las organizaciones ciudadanas dicen otras. No es claro saber entonces cómo está avanzando el virus en ese país. Hay dos principales cifras que son las que se manejan localmente. Una es la del Observatorio Ciudadano, que es una iniciativa de sociedad civil que desde el inicio de la pandemia ha estado tratando de monitorear de forma anónima los casos que reciben. Según ellos, hay más de 4.000 casos positivos en el país y 980 muertes por COVID-19. Y en contraste están las cifras oficiales que el gobierno ha brindado del 18 de marzo pasado. Hasta hoy hablan de un poco más de 1.000 casos confirmados y apenas 46 muertes en el país centroamericano. Jorge, la ciudadanía ha tenido que determinar las formas para poderse proteger de este virus. ¿Cómo se están cuidando ustedes? ¿Qué medidas han tomado allí donde usted está, en su barrio, en su sector, en la ciudad, principalmente en Managua, que es la capital? Bueno, los nicaragüenses han decidido realizar una propia cuarentena, realizar una cuarentena autoconvocada, como se llama por acá. Hay algunas empresas, cines, gimnasios que han decidido cerrar sus operaciones, también conscientes del peligro que hay de contagio. Sin embargo, más del 50% de la economía o de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y estas personas se ven obligadas a salir a las calles. Cuando uno sale hoy a las calles de la ciudad, pues básicamente se encuentra con un tráfico regular, con una gran cantidad de que se pese a que recientemente 34 asociaciones médicas lanzaron un llamado urgente denunciando el colapso del sistema de salud y invitando a las personas a que realicen una cuarentena nacional a falta de medidas oficiales. Hay informaciones también de fallecimiento de personal sanitario de allí, también de la capital y también de varios funcionarios del gobierno. Llega la información, pero luego no se sabe cuál fue la causa de la muerte, qué fue lo que sucedió con ellos. Incluso personalidades de la vida pública nicaragüense han desaparecido y no han vuelto a salir ni en redes ni en medios y no se sabe qué sucedió con ellos. Bueno, tan solo este miércoles se conoció de que 5 profesionales de la salud han fallecido. Los datos que se conocen son los datos que brindan las asociaciones médicas. Estos afirman que hay más de 36 personas fallecidas del personal sanitario, entre ellos médicos, enfermeras, anestesiólogos, también cirujanos, entre otros. Y dan cifras de más de 200 personas del personal sanitario que han sido contagiados de COVID-19. En temas de personalidades públicas, específicamente funcionarios de gobierno, ya se conoce la muerte de al menos 4 diputados sandinistas y un opositor, así como la enfermedad ha llegado a varios funcionarios públicos, ministros, alcaldes, comisionados policiales, asesores económicos. Inclusive trascendió recientemente la muerte de Armando Navarrete, quien es director para Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo Centroamericano. Y el gobierno ha aceptado en la voz de Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, la muerte de 2 funcionarios, Orlando Castillo, quien era ministro de Telecomunicaciones, y Orlando Noguera, quien era alcalde de la ciudad de Masaya. Aunque Murillo aceptó esta muerte y otras muertes en sus filas del partido sandinista, no dijo si se trataba el fallecimiento por COVID-19.
Jorge, muchas gracias por este panorama desde Managua, Nicaragua. Vamos a avanzar con otros temas. En el marco de la pandemia y los cuidados para evitar el contagio, millones de personas se han tomado las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos para manifestarse contra la muerte del ciudadano George Floyd cuando estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis. Las autoridades y también los expertos temen que estas marchas desencadenen un nuevo pico de contagio de COVID-19 en la Unión Americana, que a propósito es el país con la mayor cantidad de casos confirmados y de fallecidos en el mundo. Dos crisis estremecen de manera paralela a Estados Unidos y una amenaza con empeorar la otra. Las protestas que rechazan la muerte de George Floyd en manos de un policía ha amontonado a millones de personas en las calles del país más afectado por COVID-19 en el mundo. La cercanía entre ellos durante periodos prolongados, el correr, el exhalar vigorosamente, gritar y animar es una de las circunstancias en la que el virus podría transmitirse a las personas cercanas. Aunque algunos usan máscaras, no se mantiene la distancia social y el gas lacrimógeno disparado por las autoridades podría ser un agravante, ya que causa la expulsión de fluidos a través de ojos, nariz y boca. Los arrestos y encarcelamientos masivos también generan inquietud. Creo que cuando hay injusticia y cuando está sucediendo algo tan grande es importante ponerse de pie, independientemente de la pandemia. La preocupación también se centra en las personas negras que constituyen una gran mayoría en las marchas que piden igualdad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que los afroamericanos son los más afectados por el virus, debido a diferencias económicas y condiciones preexistentes de salud como diabetes y obesidad comunes entre esta población, además de otras condiciones de vida generadas por el racismo. Esa es ya una población desproporcionadamente afectada por el COVID y no queremos que nadie se enferme y lleve este virus a sus familiares y amigos. Incluso el rastreo de contactos para evitar más contagios será una tarea complicada en medio de las manifestaciones. El COVID-19 ha dejado más de 100,000 muertos en Estados Unidos y expertos temen que en 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, se pueda registrar un nuevo repunte en los casos. Y miren ustedes, a primera vista, Venezuela es uno de los países de América Latina que parece ser que mejor ha llevado la situación de la pandemia de acuerdo a las cifras que da el gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha llevado al desescalamiento también de las medidas de confinamiento y es por esto que un grupo de jóvenes ha apostado por el cine como una manera para entretener a las personas en las terrazas de los barrios populares de la ciudad capital, Caracas. Con el inicio de la pandemia, Venezuela impuso una cuarentena estricta. Un confinamiento que este lunes empezó a relajarse con la reapertura de barberías, salones de belleza, talleres, el sector de la construcción o bancos. Las empresas podrán abrir 5 días consecutivos para después tener que cerrar otros 10. Sin embargo, gran parte del país continúa en cuarentena. Como Petare, uno de los barrios más humildes de Caracas, la capital venezolana. El coronavirus, los enfrentamientos entre bandas de las últimas semanas y la falta de televisión satélite dejan pocas alternativas para el entretenimiento. Una de ellas es la que promulga la asociación Zona de Descarga, que este lunes llevó un cine improvisado a las míticas terrazas de Petare. Conjugamos los sentimientos más nobles de la familia que nacen en la platabanda. En la platabanda se sueña, en la platabanda se comparte, en la platabanda se despide el año viejo, se lanza las bombas de carnaval, se eleva el papagayo y esa expresión de los sentimientos más nobles de la comunidad, de la familia, lo conjugamos con el arte, con la música y con el teatro. En esta ocasión la película proyectada fue Aladín y después de semanas de violencia, los niños pudieron sentarse con sus arepas a disfrutar por un rato de una película con la que evadirse de la dureza de la cuarentena. Me parece genial esta idea, esta iniciativa que tomaron porque es una distracción más hacia los niños, ya que estamos en la cuarentena. Una forma de entretener y abrir una ventana al mundo en medio de una pandemia que se ha sumado a las problemáticas coyunturales que vive Venezuela, así como a la violencia de uno de los barrios más marginales de América Latina.
Y miren, esta es una cifra para prestar atención. Según el Consejo Internacional de Enfermeras, más de 600 enfermeras han perdido la vida a causa del COVID-19. Este organismo también alertó que cerca de 450.000 integrantes del personal sanitario en el mundo entero han sido contagiados con el coronavirus. Sin embargo, indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor, pero que solamente podrá conocerse el número total una vez finalice la pandemia en el mundo. Se estima que el 7% de los casos de COVID-19 confirmados en el mundo son de integrantes del personal sanitario. La cifra fue revelada por el Consejo Internacional de Enfermería, que además indicó que más de 600 enfermeras han perdido la vida por la pandemia. En los últimos 2 meses hemos visto un aumento en el número de muertes de enfermeras como resultado del coronavirus, de 100 a más de 600. Y creo que a nivel mundial el número de trabajadores que podrían estar contagiados ronda los 450.000. Al mismo tiempo, el Consejo, que reúne a más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras del mundo, alertó que no existe una base de datos sistematizada para saber con certeza el número de fallecidos y contagiados en el sector salud, por lo que las cifras reales se conocerán mucho después de superada la pandemia. La Organización Mundial de la Salud necesita ser muy clara en que todos los países deben recolectar esta información en una forma estandarizada. De otra manera, solo veremos que los números de contagiados y de muertos seguirán aumentando. La institución destacó que es clave que todos los integrantes del personal de salud, que son quienes combaten la pandemia en primera línea, reciban los implementos adecuados y no se hagan diferencias de ningún tipo, pues según los datos recolectados, hay más enfermeras afro, asiáticas y de minorías étnicas entre las contagiadas. Y a continuación demos un vistazo a la selección de noticias o anuncios destacados en las redes sociales relacionados con la pandemia del coronavirus. Comenzamos en Argentina, en el sur del continente. Allí el presidente Alberto Fernández anunció que se mantienen las restricciones de aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas donde hay circulación comunitaria del virus. Esta medida se extenderá hasta el 28 de junio e incluye también el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, la capital. Así lo publicó el portal oficial de la Casa Rosada, que es la sede del gobierno argentino. Nos vamos hasta el extremo norte de nuestro continente. Allí el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su comparecencia habitual ante los medios, anunció que su gobierno destinará más fondos a las provincias y a los territorios de ese país para garantizar un proceso de reapertura económica exitoso. El premier indicó que se trata de 14.000 millones de dólares canadienses adicionales para que, abro comillas, ustedes, los canadienses, usen como lo necesiten. Así les dijo a sus ciudadanos. Y mientras tanto, en Colombia hay controversia por el anuncio hecho por la ministra de Educación de ese país, María Victoria Angulo, quien anunció que los colegios regresarán a las clases presenciales a partir del 1 de agosto, pero bajo un modelo especial de alternancia. Algunos sectores piensan que es muy pronto para regresar a las clases presenciales, otros validan este modelo que es propuesto por el gobierno. Recordemos también que Uruguay también ya restableció las clases presenciales con ciertas restricciones para los alumnos. Y esta crisis sanitaria a nivel mundial va a significar un antes y un después en la forma en que trabajamos, en que nos relacionamos, en que estudiamos y hasta en la forma en cómo nosotros los informamos, los medios de comunicación. Hideki Morrison es ingeniero consultor en tecnología y telecomunicaciones y conversó con France 24 sobre cómo será nuestra vida y la relación que vamos a tener con la tecnología una vez la pandemia termine. Se comenzarán a reflejar cambios relevantes en lo inmediato, porque este proceso ha generado un aceleramiento de la apropiación digital y lo vamos a comenzar a ver primero en las áreas de servicio al cliente. Cada vez veremos con más frecuencia el uso de la robótica y de la inteligencia artificial. En los casos presenciales estaremos viendo múltiples módulos robóticos cuando estemos viajando, por ejemplo, y ser recibidos en hoteles, algún tipo de servicio, en algún tipo de restaurante. Vamos a ver ya muchos prototipos que estaban listos, pero que había en la industria la duda
de si era necesaria su utilización. Esta necesidad del distanciamiento está llevando a que este sea el momento apropiado, porque vamos a una normalidad en donde debemos de convivir con el virus y para eso mantener el distanciamiento social es determinante y por eso el primer elemento que comenzaremos a ver es mucha presencia de robótica y también en los servicios telefónicos muchos bots, muchos servicios de inteligencia artificial que son los que nos darán respuesta telefónica. Cuando hablemos por teléfono no tendremos la certeza de si estaremos hablando con un ser humano o con un algoritmo inteligente que se programa para dar respuesta a todas las inquietudes que un usuario humano pueda tener. Esos son elementos que veremos en el área de servicio. Respecto al tema, por ejemplo, del trabajo, ya queda como parte de la cotidianidad laboral el uso de herramientas de teletrabajo. Con más hincapié veremos a muchas empresas incluso incorporando esta modalidad, una oportunidad para reducir costos y una oportunidad para una nueva forma de interactuar y de buscar resultados de sus colaboradores. El tema educativo se transforma también, ya queda el e-learning o el aprendizaje electrónico como el próximo gran paso de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Son algunos de los elementos que vamos a estar viendo y a nivel de empresas, de casas, el uso de tecnología para medir temperatura, para ver comportamientos. Y hay un elemento que se introduce y es en el caso de los dispositivos móviles o celulares, una gran necesidad de poder tener acceso a los datos de los usuarios para poder dar seguimiento, trazabilidad a posibles nuevos contagios. Interesante punto de vista, sin duda un antes y un después. La entrevista completa la podrán ver en la programación de France 24 en los próximos días. Los detalles de la hora y el día los pueden encontrar en nuestra página web france24.com. El medio ambiente es uno de los beneficiados por el confinamiento y la parálisis de la industria a nivel mundial como medida para mitigar el avance del virus. Ahora que estamos en la etapa del desconfinamiento y de la reapertura económica, los expertos instan a usar la bicicleta para evitar las aglomeraciones en los transportes públicos y para mantener el distanciamiento social, que es muy importante. Muchas ciudades en América Latina han habilitado ciclorrutas o incluso han aumentado los kilómetros disponibles para facilitar la movilidad de manera responsable, pero sobre todo ecológica. Es la nueva forma de desplazarse por las ciudades para poder mantener la distancia recomendada por las autoridades sanitarias. La bicicleta vive un renacimiento a raíz de la pandemia de COVID-19. Varios lugares del mundo están tomando decisiones que le dan más espacio a los ciclistas y peatones. En Buenos Aires, unas 100 calles se hicieron peatonales para ayudar con el distanciamiento social y para promover el comercio de barrio a donde uno pueda llegar a pie o en bici. Muchas de las medidas que estamos viendo a las ciudades implementar en el contexto del COVID-19 empiezan a pensarse como medidas permanentes, empiezan a pensarse como medidas en el largo plazo. Esto de generar más espacios para los peatones en los centros urbanos. Bogotá, ciudad pionera en el continente en cuanto a la reconversión temporal de calles y avenidas en ciclovías y que cuenta con 550 kilómetros de rutas permanentes para bicis, habilitó más de 80 kilómetros adicionales. Vías que, según las autoridades bogotanas, han venido para quedarse. Ha demostrado de nuevo que es una oportunidad esta emergencia sanitaria para hacer algo que ya Bogotá venía haciendo y que ya muchas ciudades de América Latina vienen haciendo, y es redistribuyendo el espacio público. Sabemos que el 85% del espacio público en Bogotá lo ocupa el 15% de los viajes que se hacen en vehículo particular. Todas estas medidas podrían mejorar drásticamente la calidad de vida en las grandes urbes latinoamericanas, clasificadas entre las peores en cuanto a movilidad y calidad del aire. Normalmente, el transporte público es la solución a la congestión y es una gran ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en estos tiempos de pandemia y con ayuda de una buena planificación urbana, la bicicleta podría convertirse de una vez por todas en el futuro de una movilidad limpia, sana y rápida. Y
Y este fue nuestro resumen en COVID-19 la semana en América aquí en France 24. Muchas gracias por su compañía. Puede seguir en compañía precisamente de la programación de France 24. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.